Hola amigos, bienvenidos sean. Antes que nada, quiero desearles felices fiestas y hoy les presento la forma de cómo hacer un escenario para el Belén con figuras de papel en tercera dimensión. Espero sea de su agrado, me den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Necesitaremos 3 piezas de poliestireno de 15 por 15 por 2 centímetros, una de 10 por 15 por 1 centímetro, así como un trozo de 10 por 2,5 por 2 centímetros. 2 palitos de madera redondo de 8 milímetros de diámetro, unos pedazos de cartón gris y cascarón de huevo y una vela plástica de LED. Las piezas de poliestireno las uniremos y recortaremos según se aprecia en el video, cuidando hacer los recortes antes de unirlas definitivamente, sin olvidar hacer la perforación donde pasará la luz de la vela. Los pedazos de poliestireno las remataremos con 2 pedazos de cartón gris, uno de 3 y uno de 1,5 milímetros de espesor, donde el más delgado deberá ser un poco más grande en la parte frontal. Así también colocaremos 2 columnas, las cuales realizaremos enrollando cartón cascarón de huevo en los palitos de madera. No sin antes hacerle unos recortes paralelos de más o menos 2 milímetros de ancho y a todo lo largo de este, pero sin llegar a cortarlo definitivamente. Pegándolo en dicho palito, para ya seco, recortar el palito a la medida y ya pegado y con un acocador de punta podemos repasar las líneas para ensancharlas un poco más. Para aplicarle después una mano de porcelarizador y ya seco una mano de pintura negra aguada. Con unas tiras de cartón delgado sacado de una pasta de libreta en desuso, cortamos tiras de 4 milímetros de ancho, las cuales enrollaremos en los extremos de la columna, tal como se aprecia en el video, dejando un pequeño desfase entre vuelta y vuelta y así hasta terminar. Para ya al último pegarle el capitel, el cual será un cuadro de cartón gris de 3 milímetros de ancho y medidas de 1,5 por 1,5 centímetros. Haciendo lo mismo en los dos extremos, teniendo cuidado que coincidan correctamente uno con otro y aplicándole la misma pintura que en la columna. En la cara frontal poliestireno aplicaremos yeso, cuidando no aplicarlo en donde se unirán las piezas, por lo cual colocaremos un pedazo de poliestireno mientras lo aplicamos y seca este. Este lo prepararemos de a poco y lo colocamos mientras esté aún aguado. Tratando de aplicar una capa pareja y en toda la cara frontal, tanto de las piezas verticales como las horizontales, que en este último solo en donde irá precisamente el piso. Para ya secos y con un lápiz dibujamos el tipo de piedra que imitaremos, dándole después una pasada con un cúter para que quede bien marcada y no se nos despinte al momento de trabajar en estas. No olvidando aplicar yeso en los costados verticales de las piezas, ayudándonos con una cinta de carrocero para que no se nos derrame este al momento de aplicar.
solo vertiendo la cantidad suficiente para que nos quede una capa no muy gruesa, tal cual la dejamos en la parte frontal de estas. Para ya seco y solidificado, retirar la cinta y así continuar el diseño de las piedras a realizar. Ya hecho lo anterior y ahora con un acocador de punta, ahora sí repasamos cada una de las líneas dibujadas, dándole un poco más de profundidad, pero sin llegar al poliestireno, y así lograr darle el aspecto de piezas sobrepuestas en cada una de las caras. En las esquinas, las líneas se repasan con el acocador de la esquina hacia adentro y no al revés, ya que de hacerlo así se nos puede despostillar o despegar el yeso, así como podemos irlas humedeciendo con agua y pincel para evitar hacer polvo. Con el fin de lograr aparentar desniveles entre las piezas, necesitamos después de humedecerlas rebajar algunas de ellas, ya sea completamente o solo parte de algunas. Cuidando no desprenderlas, o si se quiere se puede retirar o quebrar algunas para aparentar un piso ya viejo y deteriorado, como es lo que se pretende. En el caso de las piedras del muro, también se pueden rebajar con cúter las aristas, rebajando unas más que otras con diferente inclinación de este al momento de hacer el trabajo. Para ya realizado esto, le aplicamos en estas una mano de porcelarizador, cuidando aplicarlo solo sobre las piezas, sin que entre a las boquillas, con la finalidad de que al momento que seque y aplicar la pintura negra aguada se marquen mejor en estas, haciendo lo mismo en las tres piezas. Ya seco, le aplicamos sobre las piezas o piedras pintura en una o varios tonos, lo que decidamos a nuestro gusto, los cuales aplicamos primero uno para después de seco el siguiente y así aplicar el total de los tonos escogidos. En este caso yo escogí unos tonos algo oscuros, ya que al terminar aplicaremos polvo de arena con la idea de darle una apariencia antigua y esta los opaca un poco. Al lado de las piedras y buscando aparentar muros desconchados, aplicaremos resanador de tabla roca mezclado con un poco de tierra fina, así como sobre el cartón gris, el cual servirá como remate de estos, aplicándolo en una capa no muy gruesa. En los costados frontales del piso donde no lleva muro, aplicamos pintura como fondo para después aplicarle pegamento blanco rebajado, espolvoreándole primero tierra fina para después y antes de que seque y solo en algunas partes sobre este aplicar acerrín fino pintado. Haciendo esto también en algunas partes del piso donde hayamos quitado alguna pieza de este. En el caso de la parte superior que no tapa el cartón gris, colocaremos también pegamento rebajado, espolvoreándole sobre este arena fina, haciendo esto también en toda la unión de muros y piso. Para el caso de las figuras de papel, imprimiremos varias imágenes de las cuales deben de ser del tamaño adecuado a la escala. En este caso imprimí 4 de cada una, dejando una completa y el resto fui sacando partes que después de estudiar la imagen noté que estaban en planos diferentes o más sobresalientes.
apoyándome también de un recorte de cartón para darle mayor rigidez, pegando donde estratégicamente me podía dar mejor resultado. Y así se van colocando pieza por pieza una sobre la otra, no pegándolas del todo. Y antes de pegarlas, tratando de doblarlas buscando se note más su forma y volumen, acomodándolo en su exacta ubicación. Si quieren saber más sobre esta técnica, les sugiero vean videos de cuadros en tercera dimensión o la llamada técnica francesa o arte francés. Y esto lo hacemos en las figuras que usaremos para esta ocasión. Ya terminado el acabado y pegadas las piezas en su lugar, solo pegamos las dos columnas y colocamos el remate que deberá estar sobrepuesto para así poder operar la vela y poderla prender o apagar. En el caso de las figuras le pegamos un pedazo de acetato o plástico transparente en forma de L para que las mantenga erguidas y podamos pegarla en el piso en su posición deseada. Y así solo será cuestión de colocar algunas hierbas y un arbolito y nos quedará como sigue. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.